Buenas noches para todos ustedes, me alegra muchísimo saludarles. Un saludo especial a todos los que nos ven alrededor del mundo a través de Zoom TV. Estamos realmente gozosos de poder compartir una semana extraordinaria, una serie de 10 temas que hemos titulado ¿Cómo vencer el pecado? ¿Y quién no quiere vencer el pecado para poder estar en la eternidad? Todos los cristianos y aún los no cristianos estarían deseosos de poder conocer cómo Dios nos muestra a través de su palabra esas claves para poder vencer el pecado. Y vamos a hacer solo un repaso rapidito de lo que vimos nosotros en el primer tema, que fue en las horas de la mañana. Vamos a hablamos acerca de que hay 3 claves básicas, o las 3 primeras para vencer el pecado. Número 1, conocer lo que es pecado, y hablamos de que no solamente es conocer la definición básica de pecado que aparece en 1 de Juan el capítulo 3, el versículo 4, que pecado es infracción de la ley. No, hablamos que pecados son otras cosas. Por ejemplo, hablamos de que toda injusticia es pecado, hablamos de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado también. La gran mayoría de personas no tiene claro todo lo que la Biblia habla de pecado. Así que pecado es todo aquello que va en contravía de la voluntad de Dios, sea que Dios haya dicho que se haga o sea que Dios haya prohibido que se haga. También hablamos acerca de quién fue el originador del pecado. Y Satanás, bueno, comenzó con un querubín en el cielo, ¿verdad? Un querubín grande que ocupaba una alta posición en el cielo. Es un misterio, no se sabe cómo inició en él la maldad, cómo inició el orgullo en él, y quiso entonces posesionarse, deseó, codició el gobierno que Dios tenía para poder administrar a todos los seres celestiales. Y ese poder que él deseó, pues finalmente lo llevó al acabose. Él trajo la tristeza, el dolor al universo entero, y luego vino a la tierra a traer las consecuencias de ese terrible error de desobediencia a Dios. También hablamos de que es bueno que decidamos en qué bando debemos estar. Cada uno de nosotros tiene que escoger. Hubo una batalla en el cielo comandada por 2 bandos. Un bando lo comandaba Miguel. Hablamos también que Miguel, creemos nosotros, es el mismo Jesús antes de hacerse hombre, y él estaba con sus ángeles, pero también el otro bando estaba guiado por el dragón, Satanás, la serpiente antigua, este querubín, con sus ángeles. Uno fue el vencedor, Miguel fue el vencedor con sus ángeles, y el dragón fue el que perdió con sus ángeles y tuvo que ser expulsado del cielo. Así que nosotros vimos con claridad que tenemos que definir en qué bando debemos estar. Y yo quiero que todos, es el anhelo de Dios y el anhelo nuestro, que todos nosotros estemos en el bando de Miguel y sus ángeles, en el bando de Jesús. Vamos a entrar en el tema de hoy. El tema de hoy, de esta hora, lo hemos titulado ¿Cómo vencer el primer pecado de la humanidad? Pero vamos a pedirle al Señor que pueda dirigirnos en esta hora. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Querido Padre, te pedimos en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador, que tú te manifiestes con poder aquí. Habla a nuestras mentes, Señor, que las palabras que se presenten sean tuyas, que seas, Señor, impactando, abriendo nuestro entendimiento, que podamos, Señor, creer en tu palabra, en tu verdad preciosa, y poner en práctica estas claves que estamos descubriendo a través de la Escritura para poder vencer el pecado. Toca cada mente y corazón, a cada persona que esté viendo este programa, en cualquier lugar del planeta Tierra. Yo te pido que la toques, Señor, para que esta persona pueda seguir lo que tú quieres para ella y de esa manera recibir la eternidad. Nos colocamos en tus manos. Habla en esta hora, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, quiero que comencemos inmediatamente, entremos en materia. Abran sus Biblias conmigo. Vamos a usar la Biblia profusamente de la misma manera como la usamos en el primer tema. Así que abran sus Biblias conmigo en el libro de Génesis. Libro de Génesis. Y vamos en el libro de Génesis a ir al capítulo 2. Libro de Génesis, el capítulo 2. El versículo 16 al versículo 17. Génesis 2, versículo 16 al versículo 17. ¿Están conmigo? Dice el Señor:
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y sigue diciendo la palabra: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Hay algo interesante comenzando este versículo, esta lectura, y es que Dios dio un mandato, dio una orden. Pero lastimosamente, como ya lo sabemos, el hombre cayó en pecado, falló a la orden de Dios, y pues vino lo más terrible que ha pasado sobre la humanidad: que el pecado viniera a gobernar y aparentemente pareciera dominar el mundo. Pero el Señor hoy quiere presentarnos que nunca fuese su plan. Vimos en el primer tema que no hay nada en el gobierno divino que haya sido establecido para que el pecado entrara. Todo lo contrario. El pecado entró porque apareció misteriosamente en un ser. Dios quiere que cada ser que existe en el universo tenga libre albedrío. Dios no quiere que nadie le sirva obligado. Dios quiere que todos podamos servirle por amor. Y por eso nos creó de esa manera. Y por eso nos dio la oportunidad de que cada uno de nosotros pueda decidir. Y por eso cuando tú tienes hijos, tus hijos toman decisiones que a veces no nos gustan. Es tan lindo cuando están bebés, ¿no? Queremos comérnoslos a besos, abrazarlos. Es lo más lindo que Dios nos da. Qué obra perfecta cuando tenemos ese bebé. Y cuando hacen esos errores, crecen y hacen cuanta cosa, uno sufre como padre. Bueno, yo afortunadamente tengo 2 hijas que puedo decir hasta ahora han sido muy obedientes, pero sé que eso no sucede en todos los casos. Y en muchos de los casos los padres sufren. Y este joven, mire, y lo llevé a la iglesia y lo formé de esta manera, y mire la decisión que tomó. Inclusive posiblemente aquí en este lugar, o quizás tú que estás allá mirándonos, hay personas que están sufriendo porque sus hijos no están en los caminos de Dios, porque tomaron decisiones incorrectas. Libre albedrío. De la misma manera, el Señor ha creado a todas las criaturas. Libre albedrío. Y algunos toman decisiones que son lamentables. Por algún tiempo, Satanás, después de esa guerra en el cielo, después de que fue expulsado del cielo, la Biblia no dice cuándo, la Biblia no dice detalles, pero hubo un tiempo entre la expulsión de Satanás del cielo hasta que él apareció en el planeta Tierra. El problema del cielo se resolvió. El pecado y el pecador fue sacado del cielo, o los pecadores, porque ustedes saben lo que la palabra del Señor dice en Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 4, que el dragón con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Así que de cada 3 ángeles del cielo, 1 se fue con Satanás, 2 se quedaron con el Señor. Gloria a Dios, porque los seguidores de Dios son la mayoría. Pero entonces ahora él arrastra esa cantidad de ángeles, vagan por el universo buscando quien pueda adherirse a su causa. Pero Dios, que había planeado crear al hombre, toma la decisión de crearlo. Y cuando se crea al hombre, Dios lo coloca en un mundo maravilloso, perfecto, bello, para que disfrutara de felicidad. Siempre ha sido el plan de Dios que el hombre sea feliz. Y es el plan de Dios hoy que nosotros seamos felices. Y lo mejor que nos puede pasar en la vida es encontrar a Cristo en nuestra vida. Es comenzar una vida cristiana, porque eso nos llena de satisfacciones y de felicidad. Los cristianos siempre seremos personas mucho más felices. Por eso debemos irradiar esa felicidad, compartir con los demás. Yo no puedo creer en un cristiano que anda con la cara arrugada, como si se inyectara vinagre todos los días en las mañanas, como si chupara limón todo el día, porque Dios, el encontrarnos con Cristo, transforma nuestra vida. Y bueno, ese era el plan de Dios para Adán y Eva, así que los pone en un huerto maravilloso y les enseña, era la escuela para ellos, les enseña
a plantar, a cultivar. Dios los puso para que labraran el huerto. De paso, el trabajo es una gran bendición. Todo el trabajo que ellos desarrollaban era con alegría, era con gozo, con entusiasmo. Así que aprendieron a cultivar, disfrutaban de cada cosa que Dios había creado. No se fatigaban como nos fatigamos nosotros. ¡Qué bendición! Así que no crean que cuando vayamos al cielo y cuando todo esto sea restaurado, entonces vamos simplemente a colocar una hamaca debajo del árbol de la vida y a mecernos todo el tiempo, porque eso no va a pasar. Bueno, quizás sí podamos descansar por muchos momentos, pero lo que quiero decir es que como no sentiremos esa fatiga, el trabajo será delicia. Todos trabajaremos. De paso, si hay algo maravilloso que Dios ha creado, es el trabajo. Porque el trabajo hace que nuestra mente esté ocupada. Y más cuando usted lo hace con amor, más cuando lo disfruta. Quiero decirles que Dios me ha dado a mí un privilegio. A mí me ha dado el trabajo que a mí más me encanta. Es predicar y hablar de Él. Dios me lo dio. Y de paso te lo dio a ti también. A todos los que estamos aquí. Y cuando tú haces algo que te apasiona, cuando tú haces algo que te gusta, cuando tú ni siquiera es trabajo. Para mí tener un ministerio no es trabajo. Para mí es lo más maravilloso que Dios nos ha dado, me ha dado a mí. Para Adán y Eva estar en el huerto del Edén y el tener que labrar el huerto no era ningún trabajo, era una delicia, era compartir con Dios, era aprender de Dios, era crecer con Él. Los ángeles los visitaban, los instruían, compartían directamente con Dios. Qué maravilloso. Pero Dios hizo algo. Y es que, no queriendo que se repitiera lo que había pasado en el cielo, Dios decide que esta nueva creación debía tener una pequeña prueba de obediencia. Prueba de amor hacia Dios, prueba de lealtad hacia Dios. Y Dios decide colocar una sola prohibición. Una sola, escuchen bien, una sola. Todo lo demás que Dios había creado era de beneficio. Pero la única prohibición tenía el propósito de que Adán y Eva demostraran lealtad y amor al Señor. Así que en medio del huerto, pues había un árbol que ellos no debían tocar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente ¿qué? Morirás. Allí estaba la prueba. El hombre debía pasar la prueba. Saben, yo he tenido que en estos 23 años de ministerio desarrollar muchas cosas. He sido profesor en la universidad, he sido pastor de iglesia, he enseñado en todos los niveles, he enseñado en el nivel primario, en el nivel secundario, en el nivel terciario. He también sido presidente de campo, teniendo pastores bajo mi responsabilidad, maestros bajo mi responsabilidad, al ser director de educación de algunos campos. Y cuando usted tiene que lidiar con personas, contratar personas, cuando usted tiene que hacer entrevistas, hay preguntas claves que los entrevistadores hacemos que son para probar ciertas cosas en los entrevistados, para saber cómo actuarían frente a determinadas situaciones y para saber si esos empleados cumplen las expectativas que nosotros tenemos sobre ellos. Pues Dios no quería que el tema del pecado trascendiera más del cielo. Tampoco les impidió a Adán y a Eva estar expuestos a la desobediencia, porque necesitaba saber que realmente le amaban y le servían. Quiero compartir con ustedes 3 claves más de cómo poder vencer el pecado y de cómo vencer el primer pecado de la humanidad, que fue precisamente la desobediencia. Y para eso vamos a analizar
lo que Adán y Eva hicieron y vamos a profundizar en algunos de esos aspectos. Vamos a hablar, una de las claves o la primera clave que quiero compartir con ustedes hoy, que sería la cuarta del ciclo, es que obedeces solamente a Dios y no escuches otras opiniones. ¿Saben? Cuando Dios manda algo, obedece. Pero generalmente nosotros, cada vez que alguien nos da una orden, cuestionamos las órdenes. Mi padre fue militar y mi padre me enseñó que el que quiere llegar a general tiene que ser buen soldado. Imaginen por un momento un ejército donde los soldados no obedezcan órdenes y hagan lo que les parece. ¿Cómo creen que sería ese ejército? Imaginen ustedes por un momento una orquesta sinfónica con un director donde cada persona que toca un instrumento toca lo que quiere. ¿Cómo creen que se escucharía esa orquesta? Ahora, los músicos no cuestionan al maestro. Se supone que el maestro sabe más que ellos. ¿Qué hacen los músicos? Obedecen. El soldado no cuestiona a su sargento o a su teniente. ¿Qué hace el soldado? Obedece, porque se supone que el teniente o el sargento sabe más que el soldado y tiene que aprender de él, ¿correcto? Ahora, si Dios sabe más que nosotros, déjenme preguntar algo. No sé cuántos años tú tengas, quizás 15, 20, 30, 50, 60, 70, 80, no sé. Quizás haya alguien aquí de más de 100 años, no sé. Pero suponte que haya alguien aquí de más de 100 años. ¿Qué son 100 años de experiencia comparados con la eternidad de Dios? ¿Cómo poner en duda la orden y el mandato de alguien que no se equivoca? Pero los seres humanos nos creemos muy sabios. ¿Saben que eso le pasaba a un querubín en el cielo? ¿Se acuerdan? Se creía más sabio que los demás. Y muchos seres humanos se creen más sabios que cuestionamos las órdenes de Dios. Y por lo tanto, cometemos errores. Este mundo está cargado de opiniones. Es más, a todos nos gusta opinar. Se saca un tema y nos encanta hablar de los temas y opinar de diferentes maneras. Ay, tengo una gripe, tengo una flu. Licue 2 limones y eso se le quita. No. Miel con jengibre. No. Tiene que hacer es un agua de eucalipto y respirar profundo. No. Lo mejor para eso es X o Y remedio y cada uno, todos nos volvemos médicos. Y todos tenemos opiniones diferentes. No, y creemos que nuestra opinión es la que tiene la razón. Y hasta desvirtuamos las opiniones de los médicos. Es que fui donde el médico y me recetó esta pastillita, me dijo que con eso se le pasaba. No, deje de estar tomando medicina. Cada uno de nosotros tiene sus opiniones. A veces debiéramos prestar un poco más atención a los que saben. Un día yo tuve un problema serio, duré con una gripe 9 días y me la pasé con puros remedios caseros. Y me cansé, fui donde el médico y me dijo, tómate esta pastillita. Me la tomé y paró. Y yo dije, ¿por qué no fui el primer día? Porque me puse a escuchar las opiniones de todos y todo lo que me decían me hacía. Aprendí que hay que escuchar a los que saben. Ahora entiendo que debemos actuar de una manera un poco diferente. Mientras que Dios dice que debemos obedecer, las opiniones de Satanás es una invitación a la desobediencia. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Vayan al texto conmigo nuevamente. Vayan al texto conmigo y miremos
Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. Ahora vayan conmigo al capítulo 3. Dice el capítulo 3, el versículo 1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jesús había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol de ¿qué? Del huerto. Está claro que Dios no había dicho eso. Y prueba de que Dios no había hecho eso es la respuesta de la mujer. Miren la mujer sabía exactamente cómo responder. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No. Dios no dijo que no podemos comer de los árboles del huerto. Dios dijo, del fruto de los árboles podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocaréis para que no ¿qué? Para que no muráis. Y aquí sucede algo muy interesante, muy interesante. Entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, ¿qué dijo? No moriréis. Primera idea de la serpiente. De paso, quizás es bueno aclarar algo, ¿no? Satanás no es tonto. Él sabe cómo llegar a cada persona para hacerlo pecar, para llevarlo a la desobediencia. Para poder hacer Satanás lo que hizo aquí, tuvo que haber pensado mucho. Me le voy a presentar a la mujer y la voy a amenazar de que desobedezca a Dios. No funcionará. No, quizás la voy a tomar por la fuerza y la voy a obligar a llevarla al árbol. No funcionará. Mejor voy a esperar el momento oportuno hasta que ella llegue cerca del árbol. Y no solo eso, voy a disfrazarme de algo que le impacte a ella. Y no solo eso, voy a sorprenderla como el único o el primer animal que ella va a escuchar hablando. Y todo fue un andamiaje. Mire, es que Satanás prepara una estrategia diferente para cada persona. Usted ya sabe que él no está solo. Bueno, aquí la tarea la hizo él en forma personal. Él no usó a ninguno de sus ángeles. Él mismo fue el encargado de cumplir este engaño para la mujer. Pero él tiene millones de ángeles caídos, demonios, espíritus, que asigna a cada persona para preparar un engaño. Y quiero decirte que cuando tú no caes de una manera, él espera y piensa la estrategia para que tú caigas de otra. Por ejemplo, yo tomé licor durante varios años. Hace 30 años que ya soy adventista, pero antes de eso, en mi juventud, quizás desde los 12 años hasta los 16, tomé licor y me emborraché varias veces. Pero quiero decirles algo, ahora eso no es tentación para mí. Pero él tiene que buscar otra tentación para mí. Y las maquina. Quizás para ti la tentación puede ser el dinero. Quizás para ti la tentación puede ser provocarte a ira, a enojo. Quizás para ti la tentación pueden ser las mujeres. O en el caso de las mujeres, los hombres. Yo no sé cuál es tu tentación, pero lo que yo sí sé es que Satanás tiene el tiempo para maquinarla. Y no solo eso, para dar opiniones y hacerte creer que no es malo. Para convencerte de que no es malo. No moriréis. Lo primero que está diciendo aquí Satanás es que Dios es mentiroso. ¿Qué había dicho Dios? Que morirás el día que comas del fruto. ¿Y qué estaba diciendo Satanás? No moriréis. Miren, eso mismo pasa hoy. La misma estrategia que Satanás usa hoy. No te cases. Primero prueba a ver si se entienden. ¿Han escuchado eso? Y es muy común. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que esta opinión de Satanás para llevar a la gente a desobedecer es tan fuerte que aún está entrando entre los cristianos. El plan de Dios es que hombres y mujeres lleguen vírgenes al matrimonio y puedan disfrutar a plenitud de sus hogares. Puedan disfrutar del sexo bajo el sagrado vínculo del matrimonio, no afuera.
pero lastimosamente eso sucede. Y la palabra del Señor dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Así que si Dios dice algo, escúchalo solo a Él, no escuches otras opiniones. Las otras opiniones te pueden confundir. El gran error de Eva fue escuchar otras opiniones. Ya Dios había dado la orden. Si Dios dijo que morirían, ¿por qué tenía que escuchar una opinión diferente? Tengo que trabajar en sábado. O tengo que trabajar solo unas horitas. El viernes de noche pues se pone tarde el sol. Y entonces comenzamos nosotros a buscarle sentido. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que llegamos hasta creer argumentos como Dios me va a entender. No va a pasar nada. Dios entiende si tienes que trabajar. Hermanos queridos, el sábado es de puesta de sol a puesta de sol. Y esas horas son sagradas, no son suyas, no son mías, son del Señor. Y nuestra responsabilidad es dedicarle esas horas al Señor, sí, porque es la prueba de fidelidad. Así como hubo un árbol en el huerto del Edén que no se debía tocar, así hay unas horas, 24 horas, una vez por semana, que no se deben tocar, que no son suyas, que le pertenecen a Dios. A veces escuchamos otras opiniones. No, tú no necesitas entregar el diezmo en la iglesia. Dios sabe que tienes deudas. Cuando el Señor dice con claridad en Malaquías 3:8 al 10, probadme ahora en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunden. Si Dios ya lo dijo, hay que hacerlo. El tema es que nosotros no entendemos que esos son opiniones del enemigo para llevarnos a la desobediencia. Y él va a seguir opinando. Sigan el texto conmigo. Y así que dijo, no moriréis. Y luego dice en el versículo 5, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. El día que coman del fruto, tus ojos serán ¿qué? Abiertos. Dios no quiere que vean todo. Dios los tiene engañados. Dios es un envidioso. Él les está privando a ustedes la oportunidad de ser felices. Escuchó opiniones. Si tú no eres feliz en tu matrimonio, divórciate. Búscate una persona que te haga feliz. Dios quiere que seas feliz. Les hago una pregunta, ¿Dios quiere que tú seas feliz, sí o no? Claro. Pero el asunto es que algunos usamos eso para justificar nuestros pecados, porque escuchamos una opinión fuera de contexto, fuera de la voluntad divina, para cometer errores. Y entonces no le vemos problema al buscar otra persona. Pero la palabra del Señor dice claramente que únicamente eso es posible, como lo dice Mateo 5:32, si hay adulterio. Si no, no. Miren, todos los hogares, nadie ha dicho que tener un buen hogar es fácil, nadie lo ha dicho. Tener un buen hogar implica tolerancia, tener un buen hogar implica soportarnos unos a otros. Tener un buen hogar implica paciencia. ¿Saben qué es lo más lindo cuando tú tratas con una persona difícil? Que el tratar con personas difíciles te cambia a ti, te hace mejor persona a ti. Porque si tú tienes un cónyuge que pelea por todo, pues entonces ahora tú tienes que hacerlo feliz para que no esté disgustado. Y eso te mejora a ti. Tienes que pensar muy bien antes de hablar para que no se disguste. Pensar qué palabra decir, en qué momento decirlas para evitar su disgusto. Pensar cómo ayudarle para que se sienta más feliz y agradado. Pensar qué le gusta, haz lo que a esa persona le gusta. Dedica todo el tiempo que tú puedas haciéndolo feliz. Pero lastimosamente lo que hoy se busca es la salida fácil, y la salida fácil es terminemos con esto. Entonces escuchamos también opiniones que se hacen comunes por todas partes. Mira, finalmente no importa si tu pareja es
del mismo sexo o no. Lo que importa es que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas feliz. Opiniones que lo único que tienen es, el único propósito es llevarnos al pecado. Ya hablamos que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Eso lo miramos hoy en 1 Corintios 6, 9 y 10. También Levítico 18, 22 dice que es abominación a Jehová cuando un hombre se acuesta con otro varón. Ya lo dije también. Yo respeto que cada uno tome la decisión que quiera. Yo digo lo que Dios dice. Y por eso el punto aquí es obedece a Dios. No escuches opiniones. Prueba de todo, disfruta de los sabores de esta vida, de los sabores de este mundo. Y entonces tenemos a cristianos que andan bebiendo, tenemos a cristianos que andan comiendo todo tipo de carnes, cuando la Biblia es clara. Obedece a Dios. Y sigue diciendo el versículo. Ahí, otra vez, Génesis capítulo 3, estamos en el 5. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Dios, el diablo quiere decirle, Dios te está privando la oportunidad de hacerte feliz. Eso fue lo mismo que le dijo a los ángeles en el cielo. El gobierno que Dios nos ofrece no es el mejor gobierno. Yo puedo ofrecerles un mejor gobierno, dijo Lucifer. Y claro, se ganó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero sigue diciendo el versículo, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí está el tercer argumento mentiroso que usa Satanás para la mujer. Dios tiene miedo de que lo igualemos. Dios tiene miedo de que seamos como Él. Coman del fruto para que sean como Él. Hay personas hoy que tienen el concepto de que puedo hacer de todo, no hay nada que me quede grande. Bueno, yo creo que tú puedes hacer de todo con la ayuda de Dios, porque cuando se une la voluntad divina con el propósito humano, se hacen cosas impresionantes, increíbles. Pero cuando una persona pretende que él puede hacerlo todo, como sea, sin Dios. Bueno, yo soy colombiano. Y lastimosamente tengo que contar que en mi país un hombre pensaba así, se llamaba Pablo Escobar. Llegó a ser el tercer hombre más rico del mundo y uno de los mafiosos más buscados en toda la historia del siglo XX. Y don Pablo Escobar creía que podía hacerlo todo. Y cuando esos conceptos comienzan a entrar en la mente humana, lo único que está buscando Satanás es destruir al hombre. Ten mucho cuidado cuando tu voluntad está separada de la voluntad de Dios. En conclusión, hay opiniones y comentarios que nosotros no debiéramos escuchar. Si Dios lo dice, obedezcamos. Punto, se acabó. Él sabe por qué lo dice. Es lo mejor para nuestra vida. Quizás podemos hacernos preguntas, pero una cosa es hacernos preguntas, pero otra cosa muy diferente es cuestionar las órdenes de Dios. Josué 24, 24. Josué 24, 24. Miren cómo Josué piensa al respecto de esto. Josué capítulo 24, el versículo 24. Dice Josué, o mejor, el libro de Josué. El pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. ¿A quién debemos obedecer? A Dios. Hechos 5, 29. Hechos 5:29, un texto muy conocido por todos. Dice el Señor en su santa palabra. Claro que sí, así es, hermana querida. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a quienes, a los hombres. Puedes escuchar muchas opiniones, pero aquí debes escuchar y obedecer a Dios. Está clara esa clave, ¿no? Obedece a Dios, no escucha opiniones. La clave número 5. No confíes en tus sentidos. ¿No confíes en qué? En tus sentidos. Los sentidos son las avenidas del alma, pero también es la manera como recibimos todo lo que nos rodea. Conocen los 5 sentidos, ¿verdad? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Los sentidos fue precisamente lo que hizo caer
a Eva. Satanás sabía eso. Y entonces la Biblia dice, volvamos otra vez a Génesis. Volvamos nuevamente a Génesis 3, el versículo 6. Dice el Señor en su palabra, Génesis 3:6. Al ver la mujer que el árbol era bueno, vio que era bueno para comer. Ahí está el gusto. Agradable a los ojos, deseable para alcanzar la sabiduría. Tomó tacto de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Lo primero que la mujer hizo fue que escuchó a la serpiente. Lo segundo que hizo fue que vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos. Lo tercero fue que tomó del fruto. Lo cuarto fue que comió y le dio a su marido. Claro, aquí no dice que lo olfateó, pero cada vez que tú muerdes algo, el aroma asciende. Así que de alguna manera el olfato estuvo involucrado. Saben ustedes que todos nuestros sentidos pueden ser engañados, ¿verdad? Miren, por ejemplo, la vista, quizás considerado por muchos el sentido más importante, aunque todos son muy importantes. Pero es fácilmente se puede engañar. Usted simplemente coloca un palo bajo el agua o un lápiz en un vaso de agua y usted ve por la refracción de la luz que el palo se tuerce. Y usted lo saca y vuelve y lo introduce, y lo saca y vuelve y lo introduce. En un día caluroso usted va por la carretera y usted va a la distancia que la carretera está mojada ya. Y usted avanza con su carro y se da cuenta que no está mojada, que es un espejismo, un efecto de la naturaleza. Y ahora usted fue engañado. Miren el oído. No sé si ustedes sabían que los jóvenes menores de 20 años escuchan cosas que los adultos no podemos escuchar. Por allá por el año 2005 la revista Times publicó un artículo relacionado con eso. Un jovencito entró a una fábrica a los 12 años con su padre y había un ruido tan fuerte que él no podía resistir. Y le decía a su padre, papá, ¿qué es ese pito tan fuerte? Y el padre le decía, ¿cuál ruido, hijo? Yo no escucho nada. Y eso motivó a este joven a estudiar acerca de la audición. Y se hizo experimentos con jóvenes, con sonidos para ahuyentarlos de lugares donde se reunían para hacer cosas no muy apropiadas, no muy buenas. Y se descubrió que los jóvenes escuchaban cosas que los adultos no escuchaban. Podían escuchar frecuencias más altas. Aparecieron luego en el Japón los famosos ringtones para los celulares, que solo podían escuchar los jóvenes y no los padres, hechos especialmente para que el padre no se diera cuenta cuando le entraban llamadas a los jóvenes. Ahora ustedes quizás han escuchado de los infrasonidos o ultrasonidos, que solo escuchan algunas especies. El pito con el cual se llaman los perros no se percibe por el oído humano, pero ahí está el sonido y los perros lo captan. Nuestros oídos pueden ser engañados. Hay cosas que no percibimos como realmente son. Ahora, ¿ustedes creen que Satanás puede también engañar nuestros sentidos, sí o no? ¿Y que puede usar nuestros sentidos para llevarnos a lo malo, sí o no? Miren, por ejemplo, un hermano en Nueva York, bueno, un hermano no, una visita, entra a una iglesia en Nueva York. Pero cuando sale de la iglesia, decide nunca más volver. Así que una hermana va y lo visita y le dice, ¿y usted por qué decidió nunca más volver a la iglesia? Porque allá en el letrero de su iglesia dice, bienvenido Satanás. Yo no voy a ir a una iglesia donde le den la bienvenida a Satanás. Y la hermana le decía, no, eso es imposible. Imposible que una de nuestras iglesias diga bienvenido a Satanás. Sí, la iglesia dice, bienvenido Satanás. Y la hermana con la curiosidad dijo, ¿en dónde? ¿En qué lugar? Ahí en el letrero de la entrada, donde está el nombre del pastor. Y entonces pues la hermana curiosa se fue a mirar el letrero y estaba el nombre del pastor y el nombre del anciano, bienvenido Santana. Así se llamaba el anciano, o se llama el anciano, bienvenido Santana. Pero él vio, bienvenido Satanás. Ay, Señor. Es tan fácil caer víctima de las cosas. Miren, hoy nuestra vista es engañada.
para hacernos caer en el mal. ¿Cuántos ahora andan metidos en series, en películas, pornografía, cine, absorbiendo material que no se debe ver, absorbiendo material que la Biblia dice que es abominación a Jehová? Conozco adventistas de séptimo día que se vieron la serie completa de Harry Potter, dedicada a la brujería. Y eso es abominación a Satanás. Muchos de nuestros hijos que están viendo cosas donde hay brujería, donde hay adivinación, donde hay magia, donde hay hechicería. Jóvenes nuestros que están viendo películas cargadas de violencia, de maldad. La Biblia es clara al decir que Dios no quiere que participemos ni veamos esas cosas. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, dice la palabra del Señor en el Salmo 101, el versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, pero Satanás lo usa para engañarnos. ¿Y qué en cuanto a lo que escuchamos? La música moderna, cargada con unas líricas que distan mucho de las líricas que escuchábamos en nuestra época, cuando yo era niño. Canciones que le cantaban al paisaje, a la naturaleza, a los animales. Ahora solo hablan basura y muestran a las mujeres como objeto sexual. Y estoy hablando del hip hop, estoy hablando del rap, estoy hablando del reggaetón y de otros géneros que han destruido a nuestras familias, a nuestros hijos, y que están sembrando maldad en sus corazones. ¿Y qué de las insinuaciones y las propuestas, muchas de ellas usadas hoy a través de las redes sociales? Tenga cuidado de lo que usted publica en su Facebook. Yo me he propuesto que mi Facebook es mi ministerio, y mi Facebook lo uso solo para predicar, pero no para estarle diciendo a toda la gente dónde estoy ni a qué lugares voy, ni colocar datos que solo me competen a mí y a mi familia. Hay que ser cuidadosos, porque ustedes no tienen ni idea del poder que tienen las redes sociales en el mundo. Toda su información ya está controlada y en poder de unas pocas personas. El día de la persecución, ¿para dónde corremos? Ya todo el mundo sabe dónde estamos. ¿A dónde nos escondemos? Si tienen toda nuestra información, tienen nuestras tarjetas de crédito, tienen nuestros nombres, nuestros lugares favoritos. No, y lo colocamos a veces, y no falta el que coloca: si algún día no me encuentras, me vas a encontrar en tal lugar. Porque hasta cosas tan personales estamos exponiendo allí. Mis queridos, ¿y qué me dicen del tacto? El sentido más grande del cuerpo humano, toda nuestra piel, que también nos puede engañar de paso. A usted le cae una gota de agua y no sabe si en estos calores es una gota de sudor o es que va a comenzar a llover. Porque también nuestro tacto puede ser engañado. Satanás sabe eso y atienta a través de los sentidos. Y miren, es tan astuto que se ha encargado de hacerle creer a la gente que placer es felicidad. ¿Qué es placer? Bueno, pues placer es un estado de alegría momentánea. Y entonces la gente tiene placeres cuando se come una rica comida. ¡Ah, qué placer! Cuando se toma algo bien frío en medio del calor. ¡Qué placer! Cuando experimenta cosas pasajeras agradables, incluyendo el sexo. Placer. Pero la felicidad es algo muy diferente. La felicidad es un estado de bienestar permanente. El placer se adquiere por los sentidos. Cuando usted toca algo, cuando usted experimenta algo, cuando usted siente algo, ahí está el placer. Cuando ve algo, cuando olfatea algo. Viene de agentes externos y los sentidos los perciben. La felicidad no. La felicidad viene del interior. La felicidad viene generada en la mente. Y es un estado emocional permanente que solo la paz interior que Cristo da permite disfrutar. Pero lastimosamente, Satanás ha llegado a hacerle creer a la gente que placer es felicidad. Y por eso la gente entra a las drogas, creyendo encontrar felicidad ahí. Por eso la gente entra al licor, creyendo encontrar felicidad ahí. Por eso la gente entra a la pornografía.
Por eso la gente entra a todas esas adicciones creyendo de esa manera que va a ser feliz. Y no, lo único que está experimentando son momentos de placer pasajeros. Ahora, no hay nada malo en algunos momentos de placer, de paso. Hay placer que vale la pena disfrutar, que son placeres sanos y que llegan a contribuir a ese estado permanente emocional de bienestar que es la felicidad. Pero yo estoy haciendo énfasis ahora de esos placeres negativos. Las personas con dinero pueden darse muchos placeres, pero muchas personas con dinero son infelices. Por eso los niveles de suicidio son más altos en los estratos, son mayores en los estratos altos de la sociedad que en los estratos bajos. Eso quiere decir que el dinero no da felicidad. Pero conozco a personas sin dinero en diferentes países. Usted entra a la casa de ellos y el piso es de tierra. Y le comparten a usted comida, lo atienden a usted de la mejor manera, siempre tienen una sonrisa esbozada en sus rostros. Conozco hogares donde no caben los juguetes en la casa para los hijos y los niños viven infelices, amargados, y de paso los padres la pasan trabajando y esos pobres niños son educados es por la televisión y por los juegos electrónicos. Pero conozco otros hogares que no tienen nada de eso, que el niño juega solo con un palito y una rueda en la calle, con un balón hecho de pedazos de trapo, pero que gozan de felicidad, que la mamá lo poco que tiene lo comparte, que deja de comer para darle a sus hijos y que cada bendición que llueve del cielo se recibe con alegría. Qué diferencia, ¿verdad? Así que no confíes en tus sentidos. Satanás va a usar tus sentidos para engañarte. Así como lo hizo con Eva. ¿Quedó claro eso, verdad? Entonces, recuerden, la primera clave que vimos hoy es obedece a Dios, no escuches opiniones. Y la segunda clave es no confíes en tus sentidos. Y entro a la última. Confiesa tu pecado, no lo justifiques. Sigamos al texto, vamos a Génesis 3. Vamos a Génesis 3. Y entonces ustedes van a seguir leyendo y se dieron cuenta ahora que el Señor se da cuenta de lo que ellos hicieron, comieron del árbol, vamos a mirar desde el versículo 13, desde el versículo 11. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Pues claro, Dios sabía que habían comido del árbol, esperaba la respuesta de él. Versículo 12, el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Está echando la culpa a dos cosas: primero a Dios y luego a la mujer. Por tu culpa, esa mujer tú me la diste y ella me dio de comer. Es tremendo Adán, ¿no? Cuán diferente hubiera sido si hubiera pedido perdón inmediatamente en lugar de estar justificando su pecado. Pero ella no se queda atrás, porque entonces Dios viene en el versículo siguiente, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Lo mismo, está acusando a la serpiente y acusando a Dios. Tú creaste la serpiente y ella fue la que me dio. Cuán diferente hubiera sido si hubiera dicho: perdón, me equivoqué. Tenemos ese mal hábito de querernos justificar antes de pedir perdón por el pecado. Debemos es confesarlo. Ustedes pueden notar que esto mismo se repite hoy. Señor, caí en adulterio, pero si me hubieras dado otra esposa diferente, que no peleara tanto, pues yo no me buscaba una querida, un querido. Señor, me hice alcohólico, pero es que mi padre fue el que me inició en eso. Y queremos justificar el pecado todo el tiempo. Admitir la culpa no es arrepentimiento. Usted puede decir: sí, yo lo hice, pero eso no es arrepentimiento. Justificar la culpa menos, tampoco es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es reconocer nuestra propia maldad
y pedir perdón por esa maldad, tal como aparece en Lucas 18, el versículo 13 y 14, cuando estaba el fariseo y el publicano dice: sé propicio a mí que soy pecador. El arrepentimiento genuino implica dolor por haber hecho lo incorrecto. ¿Sí? ¿Saben que hay algo que nosotros sí debemos odiar en la vida? Lo que debemos odiar con todas nuestras fuerzas, aunque hablaré de eso un poco más en la semana, es el pecado. Detestar el pecado por muchas cosas, por lo que el pecado ha hecho a este mundo, por lo que el pecado le hizo a Jesucristo al llevarlo a morir en la cruz del Calvario, por lo que el pecado ha hecho a la iglesia, por lo que el pecado te ha hecho a ti y a mí. Pero si algo debemos detestar es el pecado, abominar es el pecado. Dios nos invita a que nosotros no nos justifiquemos, sino que confesemos. ¿Saben qué pasaría en las parejas de esposos si en lugar de estar justificando sus acciones, confesaran sus errores? Porque yo veo la mayoría de esposos echándole la culpa al otro. Pero qué bueno sería: mi amor, perdóname por haber subido la voz, aunque la otra persona haya comenzado. Perdóname por decirte palabras inapropiadas, aunque el otro haya dicho palabras inapropiadas. Debo es mirarme a mí, debo es mirar mis errores, no estar pendiente de los errores de los demás. Debo reconocer mi falta, aún con los hijos. A veces nosotros tratamos a nuestros hijos en forma incorrecta, los gritamos, los maltratamos, les decimos cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Dígale a su hijo que él sepa que usted es humano, que usted se equivoca. Pídale perdón a su hijo. Pero no vaya a decir: hijo, mira, perdóname, pero es que si tú no te portaras así. Deja de estar justificando tus acciones. Necesitamos hombres y mujeres que solamente reconozcan el pecado, que lo confiesen. Ustedes conocen la cita, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ya estamos terminando. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice el Señor en su palabra. Primera de Juan 1, 9. Dice Dios: ¿están conmigo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Ahí está. Confesar el pecado. Cuán difícil. Cuán difícil. Qué diferente hubiera sido la historia si Adán y Eva hubieran tomado una actitud diferente. Tenemos que aprender de ellos, tenemos que aprender de los errores de ellos para nosotros no caer en el mismo error. A partir de ese momento fue instituido el reino de la gracia. A partir de ese momento todo el cielo se movió para la salvación de la humanidad. A partir de ese momento comenzó el plan rescate. A partir de ese momento, esta raza culpable ahora tenía un redentor. Jesucristo se ofrecía para venir a salvar a la humanidad. El Hijo de Dios vino a reparar la culpa, pero de aquellos no que justifican su pecado, sino que lo confiesan. Ahora necesitamos ir inmediatamente al lado de Jesús para pedir perdón por nuestros errores. ¿Saben qué es lo triste? Lo triste es que ellos sabían lo que tenían que hacer, fueron advertidos y aún así lo hicieron. Ahora miren, si Adán y Eva, que fueron creados en un mundo sin tendencia al pecado, en un mundo perfecto, cayeron, ¿cuánto más nosotros podemos caer? Si ellos cayeron, preparémonos, porque nosotros estamos rodeados de pecado todo el tiempo. Cuiden mucho lo que ven en sus teléfonos. De paso, les invito a que descarguen la aplicación de Zoom TV para que vean el canal Zoom TV allí. Tengan cuidado de cómo usan sus computadoras. Tengan cuidado de qué ven sus hijos. Nosotros podemos estar rodeados de pecado, pero recuerden la oración de Jesús por sus discípulos. En Juan el capítulo 17, el versículo 17, Señor, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los apartes del mal. Podemos decir entonces que debemos obedecer solamente a Dios
¿Cuántos aquí están dispuestos a obedecer solamente a Dios? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a desechar las opiniones que el mundo presenta y presentarle al mundo las opiniones de Dios? Amén. ¿Cuántos sabemos que tenemos problemas con nuestros sentidos y que tenemos que cuidar las avenidas del alma? Cuida que ves, cuida que escuchas. Señoritas que están aquí, cuidado con lo que escuchan de algunos caballeros. Los hombres queremos, o el género, sí, el masculino, el género masculino, queriendo conseguir lo que quiere, está dispuesto a decir lo que las niñas quieren escuchar, con el único propósito de hacerlas caer en pecado. No confiemos en los sentidos. Confesemos nuestro pecado y no lo justifiquemos. Dios perdona el pecado. Dios quiere que vivamos vidas limpias a partir de ahora. Dios quiere que podamos dedicar nuestra vida para enseñarle a otros que es posible vencer el pecado. Vamos a ver en los próximos temas cómo vencieron los hombres del Antiguo Testamento, cómo Jesucristo venció, cómo vencieron los apóstoles también, cómo finalmente se vencerá al final de la historia el pecado. Pero hoy es un día de victoria aquí, porque hemos visto 3 claves más para vencer. Y yo quiero invitarte en el nombre bendito de Jesucristo para que esas claves formen parte de tu vida y de tu existencia, y que nada ni nadie te haga retroceder. Satanás va a hacer lo que sea para que tú te pierdas, y Dios está haciendo todo lo posible para que tú te salves. Hoy es día de salvación. Hay otras personas que necesitan conocer de esta verdad, y tú y yo somos los instrumentos para decirles a ellos que hay perdón en el nombre de Jesús. Que si en algún momento alguno de nosotros peca, no porque quiera, sino quizás porque no deseaba hacerlo, pero cayó definitivamente en el error, sepa que hay un abogado, un todopoderoso, Cristo nuestro Salvador, que está dispuesto para interceder por nosotros ante el Padre Celestial y darnos el perdón y la vida eterna. Hoy el Señor está dispuesto a perdonar. ¿Hay alguien aquí que necesita el perdón de Dios? ¿Hay alguien aquí que es consciente de que a partir de ahora necesita vivir una vida nueva? Una vida nueva confesando cada día los errores, mirándose a sí mismo y no mirando a los demás. Que Dios hoy pueda cubrirnos con su poder y con su gracia. Que Dios pueda hacernos nuevas criaturas desde ahora y por la eternidad. Amén.